Bien, entonces, estábamos hablando acerca de la densidad relativa. La densidad relativa la vamos a relativizar en función de la densidad del agua, simplemente porque el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, digamos, nos jactamos de esa capacidad del agua de tener esa densidad tan redondita. Entonces vamos a generar una densidad relativa con respecto al agua. ¿Sí? Bueno, estas son imágenes que voy sacando de internet, así que nada, son un poco redundantes, pero es para que quede clarito, ¿sí? Fíjense que utiliza esta P, que para mí ya de peso específico me molesta. Re que me molesta y lo hice yo, pero bueno, en el momento no me molestó tanto como ahora. Porque ahora lo miré en el tiempo y digo, cambiaría, le pondría el delta minúsculo. Bueno. Relación con un patrón, por supuesto que no tiene unidades, porque lo que yo estoy relacionando acá, obviamente, tiene la misma unidad. O sea, es una relación, ¿no? Ustedes saben, una relación o una proporción no tiene unidades, ¿sí? Bien, es adimensional este parámetro, ¿sí? De la densidad relativa. Y tiene que ver con la presión y la temperatura, obvio. Bien, entonces acá tenemos el pignómetro, nuestro amigo el pignómetro. El pignómetro nos va a ayudar a averiguar lo que se denomina una densidad relativa. ¿Sí? Nosotros vamos con la pignometría a medir densidades relativas. Esto es importante, es muy importante, de hecho. ¿Por qué? Porque cuando veamos todas las técnicas, es decir, cuando veamos densidad, que estamos viendo hoy, cuando veamos viscosidad y cuando veamos tensión superficial, vamos a ver que hay varias técnicas, o sea, hay técnicas relativas y hay técnicas absolutas para cada cosa. Entonces, ustedes van a tener que tener en claro, teniendo en cuenta la técnica y teniendo en cuenta el fundamento, obviamente, si se trata de una medición relativa o una medición absoluta. ¿Sí? Entonces, esta parte, digamos, esto, que parece algo estúpido en este momento, cuando se haga un poquito más eh, copioso el tema de los conocimientos, ¿sí? Después van a decir, uy, esto era relativo o era absoluto. O sea que este es un buen momento para acordarse. Sí, tengo que borrar esta porquería que hice. Bien, entonces. El pignómetro es este cosito que ven acá. Esto es un esquema. Esto es un pignómetro real, así se ve. Es chiquitito, es como tiene una forma de perita, digamos, ¿sí? Em, Tiene un volumen conocido. Esto es importante. Tiene un volumen conocido. Es decir, esto no es un material volumétrico que nos permita a nosotros medir volúmenes. Es decir, vieron que ustedes, no sé, tienen, qué sé yo, una probeta, ¿sí? O tienen, no sé, un vaso de precipitado, que tiene, vaso de precipitado es horrible para medir un volumen, horroroso, ¿no? Pero bueno, igualmente, en teoría se puede medir un volumen, ¿sí? O una probeta que es un poquito más lindo, ¿sí? La cuestión es que son materiales que nos permiten medir volúmenes, o una bureta si quieren también. En este caso, nosotros no vamos a medir un volumen, nosotros tenemos un volumen fijo del pignómetro. O sea, vamos a tener un pignómetro de 25, pignómetro de 50, pignómetro de 100, ¿sí? Pero es un único volumen, no vamos a medir volúmenes. Esto es importante, muy importante, ¿sí? Y permite conocer la densidad o peso específico, bueno, esto no importa, el peso específico es otra cosa, de cualquier líquido o sólido mediante gravimetría. Bueno, sobre todo porque en este caso lo que hacemos es trabajamos con la gravedad, pero bueno, no importa, esto es otra cuestión. A una determinada temperatura. A ver, no sé si ustedes saben, voy a hacer como un paréntesis, ¿sí? Porque hasta ahora ustedes no entendieron nada de pignometría y está muy bien. Voy a hacer un paréntesis. Em, No sé si saben esto, tal vez sí, ahora que están viendo con Eddie estas cosas de los errores. No sé si ustedes saben que cuando están en un laboratorio analítico, ustedes deben corregir, ¿sí? Todos los materiales, sobre todo los materiales volumétricos, deben corregirlos por temperatura. Es decir, por ejemplo, un pignómetro, ¿sí? Tiene un volumen de 25 mililitros a 20 grados Celsius. Y el mismo fabricante de los pignómetros, por ejemplo, hablo de los pignómetros, pero esto podría ser para buretas, podría ser
bueno, para otras cosas también, más específicas, digamos, ¿sí? El mismo fabricante les da a ustedes los datos para corregir los volúmenes por temperatura. No sé si esto lo sabían. ¿Sabían esto? No, profe, ni ahí. No, yo tampoco. Bien. Bueno, Profe, ¿eso puede ser que venga como impreso en cada uno? ¿Es lo que viene escrito? el ¿En volumen cada viene, material? sí, es verdad, el volumen viene escrito, pero las correcciones que vos haces por temperatura es otra cosa. O sea, eso viene, o se puede calcular también, ¿eh? Ojo, eso se puede calcular también cuál es el error asociado, digamos, a la temperatura. La cuestión es, Ahora, sí, profe, pero también cuando le llaman la temperatura, porque todos te dicen una temperatura distinta y es según el libro, según las condiciones. ¿Cuál es la temperatura ideal de trabajo? ¿20 grados, 25 grados, 0 grados? pero ¿para qué? ¿Para hacer qué cosa? Para lo que sea una medición normal de una medición en laboratorio, porque todos te dicen a temperatura ambiente. Claro, bueno, ¿Cuál es? pero tiene que ver con qué es lo que estás midiendo igual. Claro, si te vas a poner a medir hielo, no puedes estar a 20 grados. No, está bien, pero si te vas a poner a medir, no sé, mercurio, la densidad del mercurio. Bueno, lo que pasa es que si Epa. vos, no, pará, pero si vas a trabajar, por ejemplo, con un pignómetro para medir una densidad, no me parece que sea tan crucial, digamos, la temperatura. Se te va a modificar un poco la temperatura, o sea, el volumen del pignómetro en función de la temperatura, pero es ridículamente pequeño igual la modificación, ¿no? Es como muy absurda. Igual uno lo corrige por temperatura, pero es ridículamente pequeña la corrección. Pero cuando me refiero a temperaturas, por ahí me refiero a otro tipo de experiencias, qué sé yo, alguna experiencia más de orgánica, algo que, no sé, que tenga algún material que se descomponga, algún material que irradie, no sé, algo como un poco más extremo, ¿viste? Eh, algo así, digamos, pero estas cosas no, digamos, estas cosas son como más tranqui, ¿sí? ¿Se entiende? No sé si... ¿O me lo preguntaste por algo en particular, por alguna experiencia que vos conozcas que se hace? No sé. No, no, generalidades, porque te dicen a temperatura constante o temperatura ambiente. Es como que siempre te lo nombran, pero no te dicen cuál es esa temperatura. O según el libro, la bibliografía que vos estés trabajando puede variar. Es como que Ah, no existe una temperatura ambiente ideal también para trabajar. ahora entendí lo que me preguntaste. Ah, está bien, está bien. Temperatura ambiente lo consideran 20 grados Celsius. 20 grados Celsius. Está considerado temperatura ambiente. 25 ya es un poquito más complicadito. Está un poquito más No, no frío. está bien, pero lo he visto en alguna bibliografía también que digan 25, por eso no me acuerdo Ah, ahora exactamente cuál. Pero el Dierricio creo que trabaja con 20 o con 22. lo que pasa que, a ver, tiene que ver mucho con lo que estés leyendo. O sea, no es lo mismo, de vuelta, leer una técnica de orgánica, donde vos trabajás eh, de vuelta con cosas que se pueden descomponer, por ejemplo, a que vos trabajes midiendo en un pignómetro la densidad de una solución acuosa, qué sé yo. Como que no, hay cosas que, o sea, el Dirricio es un libro extremadamente básico, por ejemplo, recontra básico. Es casi imposible que el Dirricio te haga te discrimine una temperatura de trabajo de una técnica, ¿me entendés? Porque ni las nombra las técnicas, ¿entendés lo que te No, digo? pero es el que se me vino a la mente ahora y que me acordaba, pero no me acuerdo de los otros libros exactamente cuánto leí Está para bien, no chamullarla. está bien, 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 listo, listo. Bueno, entonces, les decía esto, que uno puede corregir por temperatura, que la corrección es ridículamente chiquita, igual, por supuesto que no se va a modificar tanto, un material volumétrico, en función de la temperatura tampoco tanto, ¿sí? Pero sí uno puede hacer una corrección, esto sí, ¿sí? Em, esperen que voy a abrir al gato porque está llorando, esperen. Bueno, ahí volví.
Eh, bueno, entonces, les decía, el pignómetro, de vuelta, ¿no? Es un instrumento con un volumen constante, eso es importante, no voy a medir volúmenes, sino que yo debo saber cuál es el volumen del pignómetro y ya. Tiene un cuerpo esmerilado. ¿Sabes lo que es un esmeril? ¿Algo esmerilado? Y un tapón esmerilado. Esto de cuello esmerilado y tapón esmerilado. ¿Saben qué es? No, no. Bien. Este esmeril es como una parte del vidrio, ¿sí? Que es como más opaco y que sirve como lo que permite es que se cierre herméticamente, ¿sí? O sea, es vidrio cerrado herméticamente, eso es el esmerilado, ¿sí? ¿Está bien? O sea, después si quieren, pero acá, por ejemplo, esto, ¿no les suena haber visto esa parte opaca del vidrio en algún momento de la vida? En Me algo. suena de los espejos, que vienen espejos esmerilados. Bueno, desconozco, pero bueno, sí, no sé, desconozco, no te quiero decir que sí porque no tengo ni idea, pero digamos, el esmerilado es una estructura que permite un cerramiento perfecto, ¿sí? Eso es el esmerilado. Entonces, tiene el cuellito esmerilado y tiene el tapón esmerilado para ese cerramiento. Y aquí tiene un capilar, ¿sí? Un capilarcito. Un capilar es un tubito pequeño, muy pequeño, un calibre muy chiquitito, que lo que permite es enrasar. ¿Ustedes saben lo que es enrasar? Estoy tirando con muchos términos de golpe, perdón. No, no. ¿Qué es qué, profe? Enrasar, No, ni me lo imagino tampoco. bien. Yo me acuerdo que lo nombraron, pero ahora no lo asocio con qué es. Si es con lo del agua, cuando por ejemplo la, mm, como la pancita que hace, pero Eh, nada que ver, ¿no? sí, 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 Ah, entonces, sí. ¿Te acordás por ahí venía. que- ¿te acordás qué es eso? ¿Te acordás qué pasaba con la pancita y eso? Recuerdo más o menos que bueno, que o sea, donde uno tenía que llegar la medida del agua, de cierta medida que uno tiene que tomar, que como que la pancita tiene que tocar la línea, ¿no? Para abajo, no, bueno, ahora no me acuerdo si era bien Bien, para abajo o justo. claro, sí, 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 sí. Si yo le pongo, mira, si yo esto es una pipeta. ¿Ustedes saben lo que es una pipeta? Sí, alguna vez tocaron una Sí. pipeta. Bien. Si yo a una pipeta la lleno con algo, no importa, con agua, ponele, hasta acá, ¿sí? Voy a hacer un zoom de esta parte. Acá. ¿Sí? Lo que sucede es que el agua hace ay, no me sale el nombre. Recién lo dijiste. Una pancita. Una Sí, curvatura. sí, pero esto tiene un nombre. Gracias por los nombres, pero esto tiene un nombre específico. Ya me va a venir, ya me va a venir, ya me va a venir a la mente, lo juro. Hace una pancita, no importa, hace una pancita. El agua hace esta pancita. Nosotros lo vamos a ver, por eso me parece raro que no me acuerdo. Eh, hace esta pancita. Enrasar, dijo, profe. ¿Cómo? Dijo que era enrasar, Sí, pero no sé pero si. meñisco, ahí está. Ah, Me iba a morir si no me salía. Meñisco se llama, ¿sí? Meñisco. Hace este meñisco, me parece que es con S, no me acuerdo. Me suena que es con Z, ¿vale? Bueno, no importa, después lo busco. Hace el meñisco de este modo, el agua. Van a ver que, por ejemplo, si ustedes ven el meñisco que hace el mercurio, hace un meñisco así, track, ¿sí? Pero eso después lo vamos a ver en detalle. Es muy lindo de ver por qué el meñisco del mercurio es así y el meñisco del agua hace. Pero no importa, lo vamos a ver después. Cuando ustedes hacen esto, cuando ustedes van a enrasar, lo que sucede es que esto, por supuesto que es un material volumétrico, si tiene las mediciones, entonces la medida que ustedes quieren tiene que coincidir, como decía la compañera, con la pancita del agua, la pancita del meñisco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es mi medida, ¿sí? Esta, la línea que coincide con la pancita. No, por ejemplo, esta no es mi medida, es esta, ¿sí?
¿Se entiende? Entonces, si yo voy a hacer una medición, por ejemplo, con una pipeta, con esto, yo voy a enrasar así, mirando. ¿Sí? Yo enraso mirando. Miro y enraso. ¿Está bien? O sea, ustedes están acá mirando. Este es el ojo de ustedes. Mirando que esto quede como corresponde. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo que enrasar en un pignómetro, enrasar significa que la medida sea la que yo estoy midiendo. Es decir, es esta la medida y no esta. ¿Sí? Enrasar es eso. Entonces, acá, cuando yo tengo que poner mi líquido puro o mi solución en el pignómetro, si esto es de 25 mililitros, ¿cómo hago para saber que esto es de 25 mililitros? Bueno, tengo que enrasarlo. O sea, no solamente tengo que poner el líquido, sino que tengo que enrasarlo hasta, digamos, que quede justo en 25 mililitros. Ni un poco más ni un poco menos. ¿Sí? Porque la medida que vamos a hacer es una medida bastante exacta. Entonces, ¿cómo enraso? Bueno, lo que hago es, pongo mi líquido, ¿sí? Y le pongo el tapón esmerilado, y cuando le pongo el tapón esmerilado, como tiene un capilar, va a dejar entrar un poquitito del líquido y va a salir, ¿sí? O sea, cuando ustedes ponen el tapón, hace así esto, sale un poquitito del líquido, ¿sí? ¿Se entiende? Ustedes ponen el tapón y sale un poquito. Ese poquito que sale, que es un poquito, obviamente, ¿verdad? Eso es una ridiculez, sale un poquitito, salen unas gotitas, digamos, ¿sí? Salen unas gotitas del líquido, ¿sí? Y aquí ustedes tienen que tomar una servilletita y secar apenas esta zona para que me quede justo, justo enrasado. ¿Se entendió cómo se enrasa? Porque esto sin verlo es como re difícil de explicar, pero ¿se entendió lo que quise decir? Sí, pero profe, entonces la tapa que hace como un tipo válvula también que termina de sacar, pero no permite también que entren otras sustancias. Bueno, no es una válvula porque en realidad no va a entrar más sustancia. O sea, si vos no la ponés, no va a entrar. No, no. No, 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 por eso hace de que salga la sustancia excedente Sí. Ujú. en el interior, pero no permite que entre. Por eso la válvula tiene una sola dirección. Está bien, pero no es correcto decirle válvula igual. Sí, es verdad, pero es un Ah, capilar está que bien. permite enrasar. No, no. Está bien. No, pero ¿Sí? decía, actuaría de alguna forma como un tipo válvula. Bueno, si vos lo entendés así, está bien. Sí, bueno, sí, sí, sí. O sea, yo le diría, es un mecanismo para enrasar. ¿Sí? Es una estructura que me permite enrasar. Pero, bueno, digamos, si vos pones válvula, ponelo como entre comillitas, si querés. ¿Sí? Bien, entonces, de esta manera, enrasando de esta manera, no importa, este es el mecanismo que tiene para enrasar. La cuestión es que yo quiero medir un volumen que es exacto, tengo que enrasar de algún modo. ¿Sí? Esto no es, bueno, más o menos. ¿Sí? Esto no es más o menos 25 mililitros. Esto es 25 mililitros. Entonces, ¿de qué manera yo me aseguro de que sea 25 mililitros? Bueno, enrasando. ¿Y cómo enraso? De este modo. ¿Está bien? ¿Sí? Perdón, fueron un montón de términos, enrasar, meñisco, lo del esmerilado, pero bueno, no importa, vamos viendo de a poco. Entonces, lo que vamos a hacer con la pignometría es, mira, vamos para acá. Lo que yo voy a hacer es, voy a medir la masa de lo que estoy poniendo acá adentro, ¿sí? Entonces, miren, ustedes saben que la densidad es la masa, no sé, no me acuerdo si hay una diapositiva que esto lo explica, pero no importa. Ustedes saben que la velocidad, la densidad es masa sobre, bueno, sí, masa sobre volumen. Está bien, se ve. Ustedes saben esto, que es masa sobre volumen, ¿sí? Ustedes quieren averiguar esto de una sustancia X que no conocemos, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a comparar esto, ¿sí? Con la densidad del agua, que es una densidad que ustedes sí conocen, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es, ahí, ¿sí?
ustedes la masa de agua, si la conocen, el volumen, a ver, el volumen en el caso del agua o en el caso de la sustancia que ustedes están por medir su densidad, es el mismo, el volumen es el mismo, es por ejemplo en este caso 25 mililitros. O sea que el volumen se va a ir de su análisis, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, ustedes lo que van a hacer es van a medir una relación entre masas. Miren, lo voy a escribir un poco mejor porque quedó como medio feo. Miren, perdón, ¿eh? Vamos a escribirlo diferente para que me entiendan mejor, porque si queda feo no se entiende y no tiene sentido. Y esto va a ser, digámoslo así, ahí. Esto es la densidad de su sustancia X sobre la densidad del agua. Por eso es que digo que es una densidad relativa. El volumen lo quitan de su análisis porque justamente para eso usamos un pignómetro. Porque el pignómetro me da a mí la seguridad de que el volumen va a ser siempre el mismo. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer es van a medir la masa, ¿sí?, de lo que pusieron acá y van a medir la masa de agua, ¿sí?, que también entra en el mismo pignómetro. Entonces, al fin y al cabo, ustedes encontraron la manera, una forma de medir una densidad a partir de solamente medir masas. ¿Entienden? Porque dejaron el volumen constante. Entonces, de vuelta, voy a hacer como una especie de resumen. ¿Se acuerdan cuando Nair dijo hace un rato, yo pregunté, ¿cómo medirían una densidad? Y ella, está bien, ella dijo, bueno, yo maso algo con una balanza y después lo meto dentro de un material volumétrico, tipo un vaso medidor, dijo ella. Entonces, bueno, hago la masa dividido la densidad. Está bien lo que ella hizo, está perfecto, con todo el error que se trae, ¿no? Ahora, yo lo que les estoy contando es una técnica mucho más sensible. ¿Por qué? Porque yo me independizo del volumen, ¿sí? ¿Por qué me independizo del volumen? Porque utilizo un pignómetro cuyo volumen es constante, ¿sí? Y eso me permite, o sea, independizarme del volumen, me permite encontrar una densidad que es relativa, ¿sí? Porque es relativa al agua, pero no importa, me permite encontrar una densidad relacionando masas y no densidades en sí, ¿sí? No es que yo estoy midiendo una masa y en qué volumen se encuentra y después otra masa y en qué volumen se encuentra. El volumen es el mismo, porque estoy utilizando el mismo pignómetro. De hecho, se utiliza exactamente el mismo pignómetro. No se utiliza otro pignómetro. El mismo tiene que estar. Sí, y al hacer la relación con el agua lo estás dividiendo por 1 y arriba te estaría dando la densidad, ¿no? Tal cual, absolutamente, exactamente, sí. Técnicamente no podemos decir que esto es una densidad absoluta porque lo estamos relacionando con otra sustancia, ¿no? Pero claro, es lo que vos decís, exacto. Esto es uno, tal cual, ¿sí? Pero ¿entienden la técnica? Yo me independizo del volumen y hago una relación entre masas. Entonces, al hacer una relación entre masas es más fácil, ¿sí? Ahora, ¿cómo mido la masa? Bueno, la masa la tienen que medir en una balanza tarando. ¿Saben lo que es tarar? Yo recién le dije a Nair y ella sí sabía lo que era tarar. ¿Ustedes saben lo que es tarar en una balanza? No, profe. No. Bueno, No sé cómo explicarlo, pero sería, o sea, es cuando uno, por ejemplo, vas a pesar un líquido en un, no sé, en un vaso de precipitado, por ejemplo, entonces sí, primero tenés que poner el vaso de precipitado solo, vacío, sobre sí, la balanza, sí, para sacar ese peso del vaso, para discriminar el peso del vaso, ¿no? Algo excelente. así. Sí, eso es tarar, exactamente. Ah, del Tara de que tienen las balanzas que te vienen con el botoncito Tara Exacto. para Eso es tarar, borrar Te para marca poner el la peso balanza en del cero. objeto. exacto, Claro, del peso del objeto. exacto, exactamente. O sea que ustedes lo que van a hacer es, van a la balanza, van a poner el pignómetro vacío, ¿sí? Van a tarar, o sea, van al botoncito, como dice el compañero, al botoncito de la tara, ¿sí? Lo ponen en cero, llenan el pignómetro
¿no? Con la sustancia X, por ejemplo, acá que les pongo X, con la sustancia X, y acá, opa. Y la tara lo que les permite es directamente saber cuál es la masa de lo que está dentro, no haciendo la resta, digamos. Vieron que siempre que yo hago más cuentas, estoy aumentando el error de la medición. Entonces la tara a mí lo que me permite es medir directamente lo que está dentro. Chau. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen con la tara y miden lo que está dentro, ¿sí? Ustedes están sacando la masa de X directamente y ya. Ahora, hacen lo mismo con el agua, exactamente lo mismo con el agua, ¿sí? Entonces sacan la masa del agua. Lo mismo, ¿sí? Con la tara, con todo. Y una vez que tienen la masa de X y la masa de agua, hacen la relación entre ambas, entendiendo que el volumen del pignómetro es el mismo y que el pignómetro es el mismo también, porque no lo pueden cambiar. Acá sacaron la densidad relativa. ¿Sí? Algunas cositas de la técnica. Ustedes cuando hacen esto lo tienen que hacer muchas veces. O sea, por lo general lo que se hace es un promedio de las mediciones. Es decir, esto se mide muchas veces y esto se mide muchas veces. ¿Está bien? Siempre se hace de este modo. ¿Por qué? ¿Qué pasa a medida que yo mido más veces y después saco ponerle un promedio? Se achica el margen de error. Exacto, se achica mucho el error. Exactamente, exactamente, se achica el error. ¿Sí? Eh, por una cuestión estadística, también podemos hasta calcular un desvío estándar. No sé si eso lo están viendo. Perdón, profe, no entendí la pregunta. Eh, ¿Calcular qué? un desvío estándar. ¿Saben lo que es un desvío? ¿Desvío estándar? No, No. yo no. Bien. O sea, también ustedes cuando calculan los errores pueden calcular un desvío. Un desvío es cuánto se desvía un valor del promedio de los valores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo mido un montón de veces esto, ponele esto, y después mido un montón de veces esto, hago un promedio, y después del promedio yo puedo sacar un desvío a partir de la cantidad de mediciones que hice, digamos, ¿sí? Pero no importa, no importa. Si en algún momento lo ven, después lo podemos charlar inclusive, pero no importa en este momento. La cuestión es que cuando uno hace estas mediciones que tienen cierto grado eh, de precisión, de una precisión grande, uno tiene que trabajar con estas herramientas estadísticas, digamos, ¿sí? Que seguramente estarán viendo o verán en el futuro. Bien, entonces, ¿quedó claro la técnica de la pignometría? ¿Quedó A alguna mí duda? sí. Bien, ¿quedó claro? Bien, una cuestión como bastante, o sea, cuando uno lo saca, sale rápido, digamos, no es tan imposible, digamos, la pignometría. Por eso es que acá estaba, miren, yo sabía que en algún lado lo había puesto. Acá está la relación que les decía, ¿ven? La densidad relativa es es la relación entre la densidad de X y la densidad de P, en este caso, que es el parámetro que quieren, no sé, la referencia, como quieran. Y fíjense que, al fin y al cabo, como Bx es igual a Bp, me queda la relación entre las dos, ¿sí? O sea, bien, nada, sigamos, porque ya esto me parece que quedó. Un amarillito ahí, ¿qué onda? Bueno, bien, entonces, bueno, acá lo tenemos, ¿sí? Acá tenemos lo que les decía de tarar. Esto se hace con la tara, obviamente con una balanza, ¿ven? Se pesa el pignómetro lleno menos el pignómetro vacío. O se hace la tara de vuelta, ¿sí? Como habíamos dicho, o sea, el pignómetro vacío se tara y después se mide con la balanza la masa del pignómetro lleno, ¿sí? Y al fin y al cabo lo que saco es la masa del líquido. Miren qué bien, qué lindo está hecho esto, está precioso. Bien, nada, esto ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Hermoso. Esto. Vamos a la areometría. Estamos aún midiendo densidades, ¿sí? Nosotros acabamos de medir con la pignometría una densidad relativa, ¿sí? Era relativa al agua, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo podríamos medir una densidad absoluta.
Es decir, acá no vamos a comparar con nada, vamos a medir directo, ¿sí? Entonces, nos vamos a basar en una cosa que a ustedes les encanta siempre, que es el principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Cric, cric. ¿No? No, no me suena el No, principio pará. de... ¿No les suena el principio de Arquímedes? No, ¿El empuje? no, no. ¿No? Bueno, Un eh, empuje, eh, era algo con el empuje Sí, sí, yo me acuerdo, sí. vertical. a ver, Tenía que ver algo con el empuje vertical, con respecto al peso del fluido. Ay, sí, tenía que ver. No, pero no me acuerdo, ¿no? Bien. eh, Pero tenía que ver algo con los fluidos. Y un empuje vertical, me acuerdo. Patricia, ¿vos lo sabías? Sí, pero no me lo acuerdo. En sí, el término no me lo acuerdo, pero era que tenían que igualarse, como dice él, tenía que igualarse con el líquido, el peso, según el volumen. Ah, tienen como una idea ahí rara. Sí, A ver, lo que dice el principio de Arquímedes es que cuando yo sumerjo un cuerpo en un líquido, el líquido hace una, vieron que, bueno, ustedes saben eso de la acción y reacción. Digamos, yo hago una fuerza para meter un cuerpo en un líquido y el líquido hace una fuerza igual para contrarrestar esa fuerza, ¿cierto? Ter- Eso, ¿no? Eso es Tercera ley de Newton, sí. perfecto. Entonces, sí. esa fuerza que hace el líquido para sacar al objeto de su seno, eso es el empuje, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? O sea, cuando ustedes, por ejemplo, ven, esa situación es muy bonita, ¿ven? Por ejemplo, cuando yo meto este cuerpo en el agua, ¿sí? Este cuerpo está haciendo una fuerza hacia allá, porque, bueno, yo lo estoy empujando hacia el seno del líquido, y el líquido está haciendo una fuerza, ¿no? Para sacar al líquido, para sacar al objeto de su seno. Estas fuerzas se igualan y queda, por ejemplo, en la interfaz, ¿sí? Y esto que queda flotando implica que hay un empuje, justamente. Esto implica que hay un empuje, ¿sí? ¿Esto se comprende, Sí, esta parte? sí, 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 esa parte sí. Perfecto, es bien física esto, ¿no? Es como una fuerza que está es una fuerza que está contrarrestando la fuerza que hace el objeto para quedarse en el seno, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, en el equilibrio de las fuerzas, o sea, la neta es cero acá, el cuerpo queda en la interfaz, queda flotando, lo que se llama flotar, ¿sí? Bien, entonces, Profe, yo me perdí porque justo se me cortó internet. Lo que había visto en una clase el año pasado, sí, que era que cuando flotaba, el objeto tenía que sacar el mismo peso, su mismo peso de agua. ¿Puede ser? bien, cuando ustedes hablen de peso, o sea, traten de discriminar cuando hablan de peso y cuando hablan de masa. Traten de discriminar esos dos términos, ¿sí? No por Ok. mal se los digo, para nada, no se los digo a modo de reto, de ningún modo, sino porque, vieron que hasta yo misma también eh, como que me corrijo, cuando digo por ahí peso y es masa, me corrijo. Pero Entonces, está bien, profe, si usted recién dijo que sería una fuerza, estaría bien hablar de peso entonces. está bien, sí, 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 pero cuando ella habló del peso de agua, del peso del agua, en realidad es la masa de agua Ah, está bien. que sale, ¿sí? Es la masa de agua que sale, se llama la masa de líquido desalojado, ¿sí? Cuenta la leyenda que Ah, listo. no, está bien, está bien. Cuenta la leyenda, no, pero déjame que, bueno, no importa, no se lo saco. Cuenta la leyenda que Arquímedes eh, fue el que se dio cuenta, o sea, esta historia se las voy a contar a medias porque no me la acuerdo bien, pero había un rey que le habían dado una corona y no sabía si la corona era de oro o no. Entonces,
había mucha gente, a ver si alguien lo sabe. Eureka, claro, tal cual. Entonces, lo que sucedía era que Arquímedes quería saber si la corona era de oro o no. Sigue contando la historia, pero re mal, capaz que está re buena, pero no importa, la idea era esta, que Arquímedes quería saber si la corona era de oro o no, y la manera de hacerlo era, él tenía un recipiente lleno de agua, entonces lo que hace es lo que decía la compañera recién, creo que era Patricia, mete la coronita, esta es mi corona, ¿sí? Mete la coronita en el agua, se fija cuál es el volumen o la masa de agua, bueno, ustedes saben, como es uno, la densidad es fácil, ¿no? Se fijó cuál era el volumen o la masa de líquido desalojado cuando puso la corona. Entonces, ¿qué pasó? Este volumen, en todo caso, era igual al volumen de la corona, ¿o no? Porque si cuando yo metí la corona salió este volumen, quiere decir que la corona tiene ese volumen. ¿Se entiende esa idea, no? Entonces, Sí. excelente. Entonces lo que él hizo fue, no podía sacar el volumen de la corona per se porque es un cuerpo muy irregular. ¿Cómo iba a hacer para sacar el volumen de la corona? Entonces se le ocurrió sumergirla, fijarse cuál era el volumen del líquido desalojado. Entonces, esto lo mide con una balanza. Entonces hizo la masa de la corona dividido el volumen del líquido desalojado, que es igual al volumen de la corona, y ahí sacó la densidad. Y ahí se dio cuenta que la corona era o no de oro. No me acuerdo cuál es la moraleja del, de la historia. Creo que No, profe, el tema era que se había dado cuenta en la bañera y la moraleja era que pudo sacar que la corona era de oro. claro, sí, sí, sí. O sea, él entendió que esta cuestión la había hecho, o sea, por supuesto que eso se dio cuenta de otro modo. Después cuando puso la corona ya entendió que era así. No, no, por supuesto, obvio. Eh, pero bueno, Eureka es porque él se dio cuenta si la corona era o no de oro, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. No sé. Pero no importa. Lo que importa, lo importante es el fundamento de esto, el fundamento de Arquímedes, el fundamento del concepto de empuje, ¿está bien? Porque el líquido se desaloja porque hay un empuje de parte del líquido para tratar de tirar hacia afuera, de desquitar, de desquitar cualquiera, de quitar esta fuerza, de contrarrestar, ahí está, me encantó, de contrarrestar la fuerza que está haciendo la corona para meterse en su seno. ¿Está bien? Bien. Entonces, esto es Arquímedes, tiene que ver con el empuje, esto, ¿sí? Esto es Arquímedes, empuje. Ahora vamos a ver que la técnica de la aerometría se basa en esto, en el empuje. Si yo tengo un cuerpo, si yo pongo un cuerpo y queda en el seno del líquido de este modo, ¿qué quiere decir con respecto a la densidad? ¿Cómo es esta densidad con respecto a la densidad del líquido? Anoté. Usted dice la del Este, el ¿eh? primero, Este. O sea, la densidad. ¿Cómo es la igual, densidad de este cosito? es igual. Claro, exactamente, la misma densidad. Por eso queda en el seno. ¿Sí? Exactamente. Perfecto. Es la